transporte neonatal. ¿Qué es el transporte neonatal? Es un sistema móvil, organizado y equipado con tecnología y personal capacitado para trasladar a un recién nacido de riesgo que requiere una mayor complejidad en su diagnóstico y su tratamiento. ¿Cuáles son los tipos de traslado que conocemos? Tenemos el intrahospitalario, que es la movilización del paciente dentro de la institución, y el extrahospitalario, movilización del paciente fuera de la institución. Este traslado tiene distintos objetivos. El principal va a ser favorecer el traslado del paciente con seguridad y lo mismo trasladar de manera segura y eficaz al paciente hacia la institución destinada. También es capacitar al enfermero o a los médicos que están a cargo en futuros traslados que se aprenden del error. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios en el transporte. El primer principio es que todo el personal que va acompañado del traslado tiene que saber cuál es su tarea y qué le toca hacer, ya sea médico, enfermero, personal táctico, chofer o electricista. El traslado tiene que ir con un checklist que es el que va a mantener el orden que controla la incubadora y el material a llevar, que este checklist va a ser completado cada cuadradito antes, durante o cuando sea necesario. Cada paciente tiene que ir estabilizado hacia el lugar donde tiene que ir, porque ningún paciente puede salir sin ser estabilizado. El paciente, al salir la institución donde tiene que ir el paciente, tiene que saber el diagnóstico y el caso del paciente y cómo va el paciente. Al igual que los padres, tienen que estar informados de cómo va el paciente. El paciente también va con una carpeta de derivaciones, que ahí también va el consentimiento de los padres para el traslado, como también un consentimiento por posibles prácticas quirúrgicas que se pueden realizar en el traslado. En la planilla de derivación tiene que contener la huella plantar del bebé, debe tener la firma de los responsables del traslado. También hay que tener en cuenta que el material dentro de lo que es la unidad no se debe quitar por cualquier otro fin. Es necesario que el material esté todo antes del transporte. Y por último, las planillas de derivación van a estar archivadas. Ahora vamos a hablar de las cosas que no se deben hacer en caso de un transporte. Primero que nada, no se debe trasladar a un niño que esté descompensado, no se debe trasladar a un recién nacido de riesgo que no tenga una vía central o periférica, no se debe dejar dentro de la incubadora suelos calentados o agua caliente, no utilizar una bomba de difusión o guías de control de goteo para la administración de inotrópicos. En caso de si se necesite oxígeno, tiene que estar humidificado y calentado y contener una sonda orogástrica. En el caso de la incubadora, esta no debe permanecer abierta, debe estar controlada su temperatura antes y durante el traslado, debe ser utilizada con elementos de protección personal y con los elementos de bioseguridad. El traslado debe ser lento, no tiene que tener aceleraciones y deceleraciones bruscas. Todo el equipo tiene que estar controlado antes y el personal tiene que ser capacitado, el que va a ir en el traslado, y el paciente debe ir con su hoja de derivación o su historia clínica. Antes de iniciar el transporte neonatal hay que tener en cuenta el funcionamiento de la batería y del termómetro. En caso de la resucitación del pediátrico, debe contener la incubadora la bolsa de resucitación con sus distintas máscaras de test medidas. También y con el manómetro. También en el equipo de material debe contener el set para la intubación, el set de laboratorio, el laringoscopio, que debe contener las pilas ya puestas y las pilas de repuesto y el foco también de repuesto. Y verificar el buen funcionamiento antes del traslado. También debe contener los materiales descartables como las jeringas, las sondas, toda la unidad del paciente. Luego también vamos a tener lo que es el set de las drogas en caso de reanimación, como la adrenalina, la atropina, la dobutamina. En caso de las partes de la incubadora, cuenta con el habitáculo, que sería esta parte, las ventanillas o burletes. Estas se deben manipular de manera aséptica con los codos. No se debe manipular con algo contaminado y con las manos, solo con los codos. Las ventanillas deben permanecer cerradas
no se deben abrir dejarse abiertas, tampoco se debe manipular al niño solamente en procedimientos importantes. Después contamos con lo que es la unidad de control, que antes del traslado tiene que estar funcionando correctamente, verificar la temperatura y la temperatura UV. También tenemos lo que es la unidad del paciente, con la que va a contar los materiales que ya nombré. Luego tenemos lo que es la balanza, el portacolchón, que tiene la balanza para el peso del niño, y tenemos la balanza del portachasis. Después tenemos lo que es las rueditas, que tiene que estar, en caso de que lleguemos, tienen que estar trabadas. Nuestra simulación se va a tratar de un recién nacido prematuro que nace con dificultad respiratoria y necesidad de asistencia. Entra dentro de la clasificación grave no crítico y es trasladado de urgencia de sala de recepción a NEO 1. Vamos a proceder lavándonos las manos. Colocaremos el barbijo, los guantes, y procederemos a abrir la incubadora. Con una sábana realizaremos una dona para colocar al paciente. Buscamos al paciente, este paciente está intubado, tiene una vía periférica. Acomodamos los tubos por encima de la cabeza para que el bebé no se arranque y acomodamos el dono. Procedemos a cerrar la incubadora. Controlamos que la temperatura esté en funcionamiento y procedemos a realizar el traslado. El traslado se va a realizar con una orden médica que va a indicar dónde tiene que ir el paciente y con su historia clínica. Tenemos que llevar al paciente con cuidado, siempre si se puede realizar a dos, y en el momento que el paciente esté quieto tenemos que procurar entrabar las ruedas. Ahí están destrabadas. Y ahí una vez finalizado el traslado, dejamos al paciente en su unidad y procedemos a realizar el pase de guardia. Te traigo de sala de recepción un recién nacido de 35 semanas de gestación con dificultad respiratoria. El paciente durante el traslado se mantuvo estable. Procedemos a entregar la lista de derivaciones para que la enfermera que lo recibe lo firme. Ahora procedemos a tomarle los signos vitales al recién nacido.